El día de hoy estamos iniciando en el templo la segunda serie del año, que ya dio inicio ayer en nuestros grupos. Entonces supongo que ya saben el nombre de la serie, ¿verdad? ¿Alguien lo recuerda? Solo es ejercicio mental, no es examen. Bueno, 50 puntos por el personalmente y entregándome de alguna manera tiene sentido, pero es gastándome personalmente. Porque el ciclo pasado, ¿se recuerdan que dijimos? Gastando lo mío. Como ya gastamos todo lo que teníamos, ahora nos vamos a gastar nosotros personalmente. Y el tema para hoy de inicio de este ciclo o de lanzamiento es al sacrificarme por los demás. Ahí se le cayó algo. Al sacrificarme por los demás. O sea, esa es una manera de gastarnos personalmente cuando nos sacrificamos por otras personas, por otros hermanos, por otras hermanas, por nuestra familia, por nuestros seres queridos, en fin, por aquellas personas que lo necesitan. Al sacrificarme por los demás. Yo no sé cuántos recuerdan que al inicio del año dimos un versículo que yo les dije que ese versículo nos iba a servir por lo menos para 4 ciclos. Es el versículo que da origen al nombre de los primeros 4 ciclos de este año. ¿Se recuerda alguno? Pregunto primero, ¿se recuerdan que hablamos de un versículo que da origen a esos 4 nombres? ¿No se recuerdan? Bueno, si no se recuerdan de eso, menos van a recordar de la cita, ¿verdad? Entonces, busquen en su Biblia, ahí debe estar todavía. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Bueno, no solo es un versículo, nos vamos a poner de pie, lo vamos a leer, haremos nuestra confesión bíblica y lo volveremos a leer el versículo. Amén. Siempre dígame un amén, en señal de que ya lo tiene para no empezar sin usted. Dice así este versículo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y servimos en amor, aunque seamos amados menos. Amén. Una vez más, no se siente todavía. Mantenga la velocidad. Y yo con el mayor placer, lean conmigo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ahora sí, tomen su lugar, por favor. Pues yo digo, si no hubiera sido Jesús el que murió por nosotros, a lo mejor Pablo se hubiera atrevido a morir por nosotros, ¿va? Porque este Pablo, una de sus declaraciones que hace, hermano, si usted le pone, perdón la expresión, si usted le pone coco al versículo, si le pone todos sus sentidos a este verso, él está renunciando a sí mismo, está renunciando a todo lo que él tiene, a todo lo que él es.
En alguna ocasión dijo todo lo que yo era antes, que era importante. Era fariseo de fariseos. Era un hombre conocedor de la ley como pocos. Todo eso que yo era antes para mí es ahora como basura. Usted era un ingeniero industrial y se volvió pastor. Que ahora es basura. Usted era un médico y se hizo pastor o dejó la medicina por volverse misionero para ir a predicar al África. Entonces ahora la medicina para usted es basura. Esa dimensión de compromiso y de entrega en el apóstol Pablo a mí me deja admirado. De su propio pueblo dijo alguna vez: preferiría yo ser anatema con tal de que mi pueblo se salve. O sea, si no quieren salvarse, no quieren entender, si hubiera posibilidades que a mí, que yo me pierda, que no reciba la salvación, pero que la reciba todo mi pueblo, con eso estoy feliz, decía Pablo. Por eso digo yo, pero esas ya son locuras mías también, ¿verdad? Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, a lo mejor Pablo hubiera dicho: yo me muero por ustedes. Obviamente no hubiera tenido el mismo efecto, ¿verdad? La misma trascendencia, porque Pablo es Pablo, Jesús es Jesús, es Dios. Pero este versículo es uno de los versículos que realmente nos desafía. Y por eso nos atrevimos a sacar 4 series de ahí, hermano. O sea, no es que toda la serie va a salir de ahí, pero le da origen al nombre, a la idea original de cada uno de nuestros ciclos. Y yo con el mayor placer, o sea, con todo gusto, o sea, sin remordimiento, sin reservarme nada, con todo gusto, yo gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré. Por eso el nombre de este ciclo es gastándome personalmente. Dígalo, gastándome personalmente. Eso está entonces en la segunda frase del versículo. Aún nos queda por amor de vuestras almas, y aún nos queda, aunque amando más, sea amado menos. De ahí van a salir los subtítulos de los otros 2 ciclos que vienen. Pero por ahora nos quedamos con: y aún yo mismo me gastaré del todo. Por esto es que en esta oportunidad, a partir de hoy y durante 6-7 semanas, vamos nosotros a explorar la idea de esa segunda parte del verso, que es gastarse personalmente, hermanos. Yo siempre recuerdo que nos casamos con mi esposa. Gracias a Dios aceptó ella y nos casamos. Y nos fuimos a vivir en el primer palacio donde vivimos nosotros. Está en la zona 8, como a unas 4 cuadras de la línea, y a 3 cuadras de la Bolívar. Ahí era una casita muy acogedora, para nosotros dos era mucha casa, pues tenía su salita, tenía su comedorcito y su cocina, y una habitación para dormitorio, su patiecito chiquito, su bañito, lo necesario. Y todavía la señora nos dejó ahí en una esquina de la sala su teléfono de aquellos antiguos, de aquellos que son así, bien orejones, el auricular, y de marcar acá. ¡Clic! Y ¡clic! Y ¡clic! Y uno terminaba con dolor de dedos cuando llamaba, pero si no contestaban a la primera. Pero felices nosotros ahí en esa casa. Eso fue en junio. Nosotros nos casamos el 20 de junio. Nos fuimos 4 meses de luna de miel, 4 días. Nos fuimos, les digo a dónde nos fuimos, ¿no? ¿A qué país? A Sololá. ¿Y de Sololá a qué región nos fuimos? A la región del lago más bello del mundo, a una casita muy bonita que se llama Las Buenas Nuevas. Ahí, cuando se case, yo lo recomiendo, ahí no tenga pena. O se quieran casar, es muy agradable ese lugar. Cuando no hay mucho dinero, ¿verdad? Si usted tiene dinero, va a irse más lejos, ya es cosa suya. Vivimos en esa casita
hasta más o menos un mes, 2 meses y mucho. Ya no recuerdo con exactitud, pero después de eso empezó el invierno fuerte, así como a llover intensamente. Y entonces, gotera aquí hay otra, hay otra. Y eso ya no eran goteras, eran cataratas, hermano. Y todavía, como estábamos empezando, no teníamos muchos baños, muchas palanganas, ni para poner aquí moviendo los sillones, moviendo la cama. Y había más baños que otra cosa ahí en la casita. Entonces decidimos buscar otro, mejor. Y nos fuimos más cerca del cielo, al 4º nivel, allá en Nimajuyú, fuimos a parar con una familiar de hermano Mamito, una tía de hermano Mamito. Ella nos alquiló ahí ese apartamento. Ahí estuvimos cuando nació Isaac, por eso él nació fácilmente, porque mi esposa todos los días subía 45 grados y bajaba 45 grados, ya sea que iba a la tortillería o a la tienda o al mercado, siempre subía y bajaba esas grados. En cambio yo solo 2 veces al día, creo, porque me iba de madrugada para el campero. Y se preparan para allá al pampero. Y regresaba ya casi de noche, ¿no? Ya como a las 11 de la noche. Pero en eso nos ofrecieron una casa aquí abajo. De ahí con hermana Mayrita, 2 casas para abajo. Casona, grandota. Hasta almacén pusimos ahí. Sí, se llamaba Pakistán. Y ya era la 3ª casa donde vivíamos. No nos venimos porque no nos gustara, nos venimos porque ya estaba más cerca del templo. Bueno, después de eso se iba a casar la hija de la señora, doña Martita, ustedes la conocen. Tuvimos que salirnos de ahí, porque ella quería irse a vivir a su casa, obviamente. No le íbamos a decir, no, aquí estamos nosotros. Nos sacaron, iba a buscar, ya no encontrábamos y fuimos a parar a la boca del monte. Bueno, la historia es muy larga, ¿va? Pero antes de vivir donde vivimos ahora, en algo propio, vivimos en 7 casas diferentes. Y cada traslado, cada mudanza, hermanos, yo sentía que en nuestros muebles se les caía un pedazo. Cada traslado, la cama se torcía más. Cada traslado, los muebles sufrían. Pero no me había dado cuenta que yo también me estaba torciendo. Yo también me estaba desgastando, hermanos. Es así, hermanos, de verdad. Es un sufrimiento. Y el traslado lo hace uno en un ratito. En 2 horas ya están todas las cosas en la otra casa. Pero arreglarlas allá en la otra casa, acomodarlas, porque no siempre es que cabe todo fácilmente. No, no cabe aquí, movámoslo para allá. No, mejor aquí. Me dijo, ay, como 1 mes, 2 meses componiendo las cosas. Por eso estoy como estoy. Por eso ven ustedes que me cuesta subir y bajar de aquí ahora. Pero uno se gasta, hermanos, en las cosas materiales, en las cosas físicas. Si usted tiene 40 años de estar en una empresa, se gasta en esa empresa. Conocemos casos de personas que han trabajado varios años en una empresa y probablemente solo por el trabajo en sí o probablemente por el tipo de material o producto que manejaron en la empresa, se enfermaron y se murieron. O sea, nos gastamos personalmente en el trabajo material, en el trabajo físico. Hay ese riesgo, hermanos, y todos lo corremos de una o de otra manera. Si usted tiene su tortillería, no, yo soy gerente general de la tortillería Los 3 Tiempos. No hay problema. Yo no dependo de nadie. Pero ahí está. No sé cuántas horas al día, si son los 3 tiempos, tal vez por ratos, pero está mínimo unas 6 o 8 horas respirando ese humo y sudando, como que está en el puerto, siempre solo que no hay playa, sudando. Yo miro a las tortilleras, cómo sudan y cómo cae el sudor sobre las tortillas, y por eso son más ricas. Menos haya comida, ¿verdad? Y hermanos, de verdad,
uno se gasta. Entonces traslademos ese esfuerzo ahora al escenario de la iglesia, al escenario del cuerpo de Cristo. Si usted se involucra como Pablo lo hizo, hermanos, se va a gastar o ya se está gastando. Pero mire qué privilegio, gastarse por amor a los demás. Allá en el trabajo se gasta porque ni modo, a fin de mes está su chequelín. Y ahí están sus centavitos. Ahora ya no, antes así decíamos, el chequelín. Pero ahora ya es transferencia la que les hace, ahora les depositan, ahora ya cayó, dicen, ya cayó, cuando mira su aplicación ahí del banco, ¿verdad? Pero mis hermanos amados, de todas maneras nos estamos gastando. Por eso, esta serie va a ser más desafiante todavía que la anterior. Y yo espero que usted lo asuma con gusto, con alegría, porque si no somos nosotros, ¿quién más se va a gastar por la obra del Señor, hermanos? Servir en amor, aunque sea amado menos, gastando lo mío. Entonces añadámosle, gastándonos personalmente. Esta idea básica para comprender nuestro ciclo es esa, porque en primer lugar, el día de ayer, si usted estuvo en su grupo, ya hablamos acerca de Mateo 20:28. Si usted pudiera ir a Mateo 20:28, se lo voy a agradecer. Mateo 20:28. Nos vamos a salir de Corintios y vamos a Mateo. Capítulo 20 y verso 28. No se tiene que poner de pie ahora. Ahí sentaditos. Dice, ese es el versículo que sirvió de base al mensaje de ayer. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo primero que debemos decir entonces esta mañana es que el ejemplo de Jesucristo que nos decían ayer es que Jesucristo se gastó por nosotros, porque Él no vino buscando que lo sirviéramos, vino a servirnos, pero no a servirnos así de manera liviana, a servirnos de manera integral, de manera fuerte, de manera permanente, gastándose personalmente. La idea central de todo este perfil en desarrollo está en servir, en servir. Recuerden que llevamos el 5º año ya de formar en nosotros este perfil del servicio. Y por eso ahora estamos hablando de que Jesucristo centró su presencia en la tierra para servir y no para ser servido. Con lo importante que era él pudo haber venido a pasear y a que todos le sirviéramos aquí, que lo lleváramos de un lado para otro, cargándolo en andas, que lo lleváramos a visitar los lugares turísticos de cada país del mundo y a disfrutar de su creación. No, pero él no vino a que lo sirvieran. Él vino a servirnos. Él no venía con un propósito materialista, venía con un propósito espiritual. Él vino a servir a los demás, y servir a los demás implica, como ya dijimos, desgaste de la vida personal, pues se pone al trabajar cuerpo, los miembros en pro de otras personas. El servicio de Jesucristo lo llevó a desgastarse tanto que llegó un momento en que entregó su vida mejor en la cruz del Calvario. Ese fue el clímax de su desgaste personal, el morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos hijos o hijas veo yo que se inspiran en el Facebook, se inspiran en las redes sociales cuando cumple años su mamá o su papá, que hace cuántos años que falleció, como es el caso nuestro?
Hoy es 15, ayer fue 14. Ayer hubiera sido el cumpleaños de mi madrecita. Y ahí estaban mis hermanos, y ahí estaba yo inspirándome también. Porque si algo hizo ella, fue desgastarse por nosotros, sus hijos. No solo en el hecho de atendernos en casa, de servir, ¿saben cómo son las madres? De preocuparse por nosotros, incluso de quedarse sin comer para que coman los hijos. Pero también en el sentido espiritual ella se desgastó, porque ella se entregó por entero a guiarnos en los caminos del Señor y a pedirle a Dios que no nos apartáramos de esos caminos. Por eso cuando vio que nosotros empezamos a torcernos y salirnos del camino, sufrió demasiado, lloraba mucho, sufría en demasía. Y entonces ahora la recordamos como una heroína espiritual, además de ser una heroína en casa. Ahora, pero entonces si ella se gastó por mí, ¿por quiénes me voy a gastar yo? Por mis hijos, pero también por la iglesia, por aquellos que amo en Cristo, por aquellos que son parte de mi entorno espiritual. Ese es el ejemplo que ella me dejó. Yo voy y vengo para la zona 21, me movilizo en carro. Ella nunca anduvo en carro. Ella iba con otras hermanas y con el pastor de la iglesia, iban a pie, ya les he contado algunas veces. Por los caminos, por las veredas de allá de San Miguel de Iztahuacán, hacia las aldeas, con una lamparona de esas Coleman que habían antes de gas o de gasolina, creo. Iban en esos caminos, nada que tu carrito, nada que tu Ford Explorer, no. Y si no había lámpara, con antorchas de ocote, o hasta con candelitas, linternas de esas de baterías también. Muchos se han desgastado por nosotros y no nos hemos dado cuenta, ya sea en lo material o en lo espiritual también. Cuando nosotros nos detenemos un momento en el corre y corre de la vida y reflexionamos, de veras aquel amigo mío que me llevó a la iglesia, ya se murió, pero él luchó conmigo, él se esforzó conmigo, no se dio por vencido conmigo, me estuvo invitando hasta que finalmente yo recibí a Cristo. Él se gastó por mí. ¿Por qué me gastaré yo ahora? Jesucristo fue el ejemplo máximo, hermano. No hay mayor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos en nuestro entorno familiar o eclesiástico o incluso laboral, compañeros de trabajo que se esforzaron por hacernos creer en el Evangelio. Entonces debemos dar gracias a Dios por ello, pero eso indica que nosotros debemos gastarnos por los demás. Ahora vayamos a lo que dice Gálatas, capítulo número 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Nosotros somos libres de hacer o no hacer. Somos libres de perseverar o no perseverar. Nadie nos puede obligar. Pero dice este versículo 13 de Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué les parece esto? En Cristo somos libres, ¿sí? En Cristo somos libres, pero no es una libertad para usarla para ocasión para la carne, dice. No, es una libertad para que nosotros podamos servir a otros también, unos a otros. Cuando todos estamos en esa misma intención de servirnos unos a otros,
vamos a estarnos gastando unos por otros también. Y ese va a ser un gran desafío. Vamos a vivir en la libertad a la que fuimos llamados en Cristo, pero vamos a estar gastándonos unos por otros, sirviéndonos unos a otros. Recuerden, lo que estamos formando es el perfil de servicio. Esa libertad entonces debe tener sentido de dirección hacia el servicio mutuo, recíproco, correspondiente, unos a otros. No aprovecharnos unos de otros. No, la idea es que esto sea recíproco, algo de dos vías, de doble vía, que unos nos sirvamos a otros. Muchas veces aprovechamos la idea de servicio algunos para que los otros les sirvan o para servirnos de ellos, como suele suceder en muchos gobiernos, por ejemplo. En las altas esferas de las naciones, que llegan personas. Miren, yo no sé cómo es que les nace ese deseo de, por ejemplo, ser presidente. ¿Alguno de ustedes aquí, hermanos, ha pensado, yo quiero ser presidente de Guatemala alguna vez? ¿Alguno ha sentido esa inquietud, hermano? ¿No? ¿Alguno ha sentido el deseo, por ejemplo, eventualmente de ser diputado o diputada? Ganan bien los muchachos. ¿Alguno ha sentido ese deseo? ¿Cómo es que les nace? ¿Cómo es que logran hacer que los tomen en cuenta y llegar? Yo tengo dos amigos de la infancia que ya se fueron a sentar esas curules. Debería decir tres, porque uno ya falleció. Pero eso se ve mucho en los gobiernos, que hacen una serie de promesas cuando están en su campaña electoral, ya cuando llegan allá, a embucharse. Esto para mí y esto para mí. Esto para mí y esto también para mí. A servirse de las arcas nacionales. Y eso no lo estoy descubriendo, eso ustedes lo saben mejor que yo. Incluso a mí, yo me siento incómodo de decir esas cosas aquí. Pero es la realidad, la triste realidad. Habrán sus honrosas excepciones, como todo en la vida. Habrán personajes que sean correctos, que sean íntegros. Pero buscarlos y encontrarlos dentro de tanta corrupción, hermanos, es bien difícil. Pero por eso en la iglesia no debemos ser así. En la iglesia nosotros debemos estar dispuestos o estar con la idea constante de servirnos unos a otros. Y esa es entonces la idea de no dar opción a la carne, no aprovecharnos de los demás en esa intención que ellos tienen de servirnos. Porque si no, entonces ya nos fuimos por otro rumbo. Lo espiritual a nosotros nos demanda a que debemos servir a los demás, no esperar que nos sirvan. Eventualmente los demás también nos van a servir porque van a sentir ese mismo deseo. Pero mi intención no debe ser que me sirvan, sino servirles yo. Y en esa reciprocidad entonces va a venir la bendición del Señor para todos nosotros. De tal forma que se trata de una doble implicación, pero lo que a mí me debe interesar es que yo esté sirviendo a los demás. Pero ¿cómo se llama el tema de nuestro año? ¿Cuál es el tema del año? Ese riesgo va a existir, de que yo tenga la buena intención de servir a los demás y los demás solo quieran aprovecharse de mí. Ese riesgo va a existir. O que los demás ni siquiera valoren lo que yo estoy haciendo por ellos. Va a existir ese riesgo. Y entonces yo debo correr con ese riesgo. Y debo aceptarlo como parte del desgaste personal que yo debo tener por mis hermanos en la fe. Entonces, amados hermanos, los ejemplos que tenemos en Cristo y en el mismo apóstol Pablo son de verdad desafiantes, son muy fuertes. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta. El servicio es para toda la gente, para todas las personas que podamos, pero debemos servir con mayor
no sé si diría yo con mayor calidad o con mayor prioridad, a los hermanos en la fe, a los que son de nuestra fe. Primera de Timoteo 6:2, por favor. Ya vamos terminando. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Esto es bien chilero, ustedes. Miren, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Lo voy a leer otra vez, no porque ustedes necesiten escucharlo otra vez, sino porque creo que no lo leí bien. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es que en el contexto del apóstol Pablo, que es quien escribe esta epístola a Timoteo, existía la esclavitud. Entonces se daban continuamente escenarios como el hecho de que, vamos a decir, A y B. A era el amo y B era el esclavo. Y resulta que normalmente los que se convertían primero eran los esclavos. Ellos se convertían al evangelio, pero eventualmente habían amos que se convertían también al evangelio. Entonces, por ejemplo, se convirtió A. Y resulta que B ahora vive en las casas, es propiedad de A, pero ahora este es cristiano. Entonces, ¿qué responsabilidad tenía B? Porque la tendencia natural, la tendencia humana es, ahora como ya es cristiano, me imagino que ahora ya no me va a oprimir tanto, me imagino que ahora ya no me va a demandar tanto, me va a tratar mejor y voy a tener mejores prestaciones y voy a tener esto, voy a tener lo otro. Y el apóstol le dice aquí, no, usted piensa al revés. Como él es cristiano, merece una mayor calidad de servicio mío. Como ahora mi jefe, mi patrón, mi dueño es cristiano, yo le voy a servir ya por amor, ya no porque soy su esclavo, sino porque él es mi hermano en Cristo. Yo le voy a servir mejor que antes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si su jefe se convierte a Cristo, no digas, ahora vengo tarde porque ya somos hermanos en Cristo. No, es cuando más temprano hay que llegar, es cuando hay que demostrarle que los cristianos somos diferentes, somos mejores y entonces servimos mejor a los de nuestro entorno eclesiástico. Eso quiere decir que a los de la iglesia debemos servirles con más amor, con más dedicación, con más esfuerzo. Ya no esperar llegar a un escenario de la vida en donde seamos trabajadores o seamos esclavos de alguien para servirle con mayor calidad. No, nosotros aquí dentro de nosotros debemos servirnos mejor. Así que, hermanos amados, esto de gastarnos personalmente va a hablarnos fuerte estas semanas. Prepare su corazón, prepare su mente, prepare su espíritu. Pero por favor no se quede con la palabra en la teoría. Trate de llevar a la práctica esto. Tratemos de llevarlo a la práctica porque esto es para todos. Gastémonos personalmente al sacrificarnos por los demás, tal como lo hizo Jesucristo. Así lo debemos hacer nosotros y mayormente cuando servimos a nuestros hermanos en la fe. Recordemos que no se trata solamente de dar dinero, se trata de dar aquello que creemos que presupuestariamente no nos afectará. No se trata de eso, porque ese es el gran problema que nosotros tenemos. Cuando damos lo que nos sobra, damos lo que no va a afectar nuestro presupuesto, no nos va a desequilibrar. Pero si usted gasta 800 de comida a la quincena o al mes y ayuda con 300 a una persona, ahí sí se va a tambalear un poquito su presupuesto. Ahí sí usted va a tener que reducir su dieta por esa quincena o por ese mes. Eso es gastarse personalmente, eso es gastar lo nuestro, eso es realmente
darle relevancia al servicio en el contexto cristiano, en el contexto del ejemplo que Cristo nos dio a nosotros. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto,